¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a uno de nuestros webinars en esta semana 20. Hoy tenemos una plática muy interesante sobre buenas prácticas clínicas en el enfoque íntimo y tenemos la participación de la doctora Araceli Alvarado, quien es dermatóloga, egresada del Hospital Pascua, que sabemos que es una de las instituciones de donde, bueno, se tienen nuestros mayores especialistas justamente en la dermatología. La doctora Alvarado también está relacionada con el tratamiento de cirugía dermatológica con láser, estudiando un fellow justamente en Barcelona, en el Centro Médico Kempton, y también tiene otros estudios en Madrid, como lo es el Máster Internacional en Tricología y Trasplante Capilar. Del mismo modo, también la doctora en España, en Madrid, estudió también el diplomado de láser en tecnología de la luz. La doctora ha participado también como profesora actualmente, profesor adjunto en el curso especial de especialidad, perdón, de medicina interna en el Hospital de Pachuca Hidalgo. Asimismo, es catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el pregrado de Facultad de Medicina. Ahora bien, en la práctica privada, la doctora Alvarado cuenta con la Dirección General de CE Piel, Centro Especializado de Enfermedades de la Piel en Hidalgo, y forma parte de las asociaciones mexicanas de dermatología, mexicana de tricología y también del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología. Para nosotros es un gran placer poder recibir hoy a la doctora Araceli Alvarado para podernos platicar en este nuevo webinar, ¿sí?, sobre estas prácticas clínicas dirigidas justamente al cuidado y al enfoque íntimo. Esta área es una área muy interesante, ya que estamos incursionando justamente en Auvernia con nuestra línea de Cum Laude Lab, y que bueno, sabemos que el cuidado íntimo va más allá que una enfermedad. Es una rutina de cuidado que nos lleve al bienestar diario de las mujeres. Recibamos con mucho gusto a la doctora Araceli Alvarado. Bueno, pues estábamos comentando acerca de que la dermatología, la urología y la ginecología, pues son las áreas de la medicina que se encuentran encargadas tanto de la supervisión, de la exploración, del diagnóstico y el tratamiento de las patologías de la zona genital. Esta es un área de todos, realmente hasta venir, pero realmente no todas las áreas tienen toda la especialización para encargarse de esta área. El manejo de la vulva, por tanto, se considera que es complejo, se requiere un enfoque multidisciplinario por el dermatólogo, a veces por los ginecólogos, que en su mayoría son los que inician probablemente aquí la exploración y el diagnóstico, y los urólogos, obviamente. En general, no hay una formación específica de esta área en la medicina. En dermatología, afortunadamente, ya tenemos algunas escuelas que tienen clínicas de vulva, clínicas de transmisión sexual, y entonces como dermatólogos pues llevamos una mejor formación que otras áreas que algunas veces no lo ven como una parte extra a la ginecología o la urología. Bueno, pues toda la comorbilidad, la morbilidad que tenemos por problemas vulvares, problemas de la zona genital, pues son muy importantes porque todos en algún momento podemos llegar a tener algún tipo de sintomatología en esta zona sin considerarse propiamente dicho como una enfermedad. El gran problema que genera la sintomatología de esta zona, pues es que generan mucha incomodidad, generan ansiedad, generan miedo y muchas veces pues hasta vergüenza. La vergüenza puede ir dirigida a dos rubros. El primero es a la exploración, al pensar en que tengo que ir, me tienen que revisar, tengo que ponerme en posición ginecológica, etcétera. Y vergüenza muchas veces por alguna actividad que pudiese estar generando miedo de haberla realizado o el temor de que el diagnóstico vaya relacionado con alguna enfermedad de transmisión sexual. Las dermatosis del área genital suelen tener una presentación atípica al resto de la piel, ya que esta es una zona que por ser húmeda, pues generalmente no se observan las escamas
El eritema puede verse más leve de lo que realmente corresponde al proceso inflamatorio ya visto histológicamente. Las áreas suelen no ser muy bien delimitadas y eso es lo que nos lleva a decir que las dermatosis de la zona genital son las dermatosis de las mil caras. Aquí, para recordar un poquito solamente sobre la anatomía de la zona genital, recordemos que está constituida por el prepucio del clítoris, los labios mayores, los labios menores, el introito, el orificio uretral, el himen y la zona perineal y perianal. Esta zona tiene como importancia la yuxtaposición de los tractos urinarios, el gastrointestinal y la zona propiamente genital, y que incluye dentro de su anatomía los tres tipos de piel, lo que es la piel pilosa, la piel lampiña y las mucosas. Hay que considerar que se encuentra en una zona con factores locales especiales, como solo son la humedad, la temperatura, los fluidos corporales, que crean un factor oclusivo que aumenta el efecto irritante y de absorción. Aumentan también la dificultad para el diagnóstico, todas estas características. Y recordemos también algo bien importante, que esta es una zona erógena y que la afección a esta zona puede causar repercusión psicológica y emocional. Por lo tanto, es muy importante que el médico general, el ginecólogo, el urólogo y el dermatólogo estemos familiarizados tanto con la exploración, el abordaje, el diagnóstico y el tratamiento de la patología. Así también es importante empezar a educar a nuestros pacientes sobre el cuidado diario de la zona. Bueno, vamos a hacer un recordatorio rapidito sobre los cuidados generales de la zona genital. Que esté sana, que no tenga ningún problema. Vamos a iniciar con la parte de la limpieza. ¿Cómo se debe hacer la limpieza? Indistintamente de la edad que tenga el paciente, pues debemos de recordar que es una mucosa y por tanto hay que evitar los jabones agresivos, los jabones con pHs muy alcalinos. Debemos evitar las fricciones, el estropajo, la toallita, la esponja e incluso la fricción con la mano. La limpieza debe incluir siempre el completo de la vulva, incluyendo los pliegues, mover los pliegues de los labios y nunca descuidar el alrededor del clítoris. Recordarles también a los pacientes, la vagina no se debe de estar lavando, tiene su propio sistema de limpieza y por ende solamente que haya una indicación estrictamente médica, no deben de utilizarse duchas vaginales que pueden ser irritantes o contraproducentes para las mucosas internas. Puede llegar a cambiar el pH vaginal y esto puede favorecer el desarrollo bacteriano con procesos inflamatorios o infecciosos propios de la mucosa, así como algo bien importante, dañar la biota normal de la zona. Es importante mantener el control de la humedad. Debemos de recordar que el contacto con la orina, el sudor, el propio flujo vaginal natural, los días de menstruación, ovulación que modifican el flujo y el hecho de ser una zona poco ventilada y actualmente también con el uso de algunas ropas sintéticas que no dan una buena ventilación o ropas muy ajustadas, pues todo esto favorece el exceso de humedad y puede estar generando una mayor susceptibilidad tanto a situaciones de irritación como a los ataques de otros microorganismos. Es importante recordarle a los pacientes sobre la producción del flujo vaginal, que siempre va a aumentar cuando el paciente está sometido a excitación sexual o cuando se está durante la ovulación, porque algunas veces, sobre todo en pacientes muy jóvenes, durante el periodo de la ovulación hay mucha secreción y la paciente puede considerar que eso pueda tratarse de una infección. Otros factores que afectan la zona, pues es el uso, ya dijimos, la ropa interior ajustada, el uso de materiales sintéticos, la propia menstruación. Hay pacientes atópicas, por ejemplo, que simplemente el flujo sanguíneo les está irritando ahí la zona. El uso frecuente de antibióticos por otras causas corporales, la incontinencia urinaria o fecal, como en los pacientes con alteraciones neurológicas o pacientes en edad geriátrica, o con ciertas incapacidades,
cambios hormonales durante la pubertad, el embarazo y la menopausia. Recordar también que las relaciones sexuales por producir alteraciones químicas, ya que el esperma es alcalino, se puede hacer un cambio también por del pH de la vagina y de la vulva y producir por C algunos tipos de irritaciones en la zona. Vamos a dar un repasito sobre los cambios que se ven en forma específica por edad. Por ejemplo, en las niñas que aún no se ha empezado la producción estrogénica, el tejido que todavía no recibe los estrógenos, es un tejido más suave, más blando, más delicado. Los labios menores son pequeños y tienen poco tejido adiposo. La piel de la vulva es muy delgadita, eso hace que sea una piel más susceptible. Hay ausencia de vello púbico, que al final es un tipo de protección de la zona. El pH en el paciente pediátrico es neutro o discretamente alcalino. Eso es importante por el tipo de jabones que se utilizan. Hay que recordar la corta distancia entre la vagina y el ano, ya que todavía el desarrollo perineal no es completo, y muchas veces eso lleva a una higiene inadecuada de la zona de parte de la paciente pediátrica. Es por ello que es muy frecuente en las niñas pues, que veamos algunas vaginosis, sobre todo de tipo bacteriano. En esta edad lo que tenemos que resaltar es la importancia de enseñar un buen hábito de higiene íntima. Realmente en los niños, en las pediátricas, eso es lo más importante. En las adolescentes, pues ya vienen todos los cambios hormonales, viene la secreción estrogénica, cambia el pH de neutro a alcalino y ahora vamos a ser ácidas, empieza el engrosamiento de las mucosas, se aumenta el depósito de glucógeno y existe ello conlleva a un aumento en la proliferación de lactobacilos principalmente, que constituyen la flora vaginal normal. Recordemos también que es una zona de leucorrea fisiológica, es una edad, perdón, de leucorrea fisiológica, puede haber abundante flujo blanquecino y sensación de sentirse siempre muy húmedas. Entonces eso a veces puede llevar a que las adolescentes abusen del lavado, de la limpieza, del secado, de la fricción o incluso del uso de pantiprotectores que pueden estar generando procesos irritativos. Fisiológicamente es una zona que debe permanecer un tanto húmeda, entonces a veces el uso de las toallas de las toallas protectoras, pues puede estarnos generando más irritación y una sequedad que no es adecuada por la edad. Es normal, por ejemplo, que de 6 a 12 meses antes de presentarse la menarquia, los estrógenos estimulen mucho la producción de moco y sudor vaginal. Y entonces es una edad en la que las niñas van mucho al ginecólogo pensando que esto es anormal o refiriendo que huelen mal de la zona. Sin embargo, pues es importante explicarles que es parte natural del desarrollo. En las mujeres adultas regularmente se presenta una alteración del ecosistema vaginal. Entonces empezamos ya a tener otros factores que nos están modificando, como el uso de los antibióticos, como es el embarazo, como es las enfermedades concomitantes, la diabetes o casos de inmunosupresión. Continuamos con el uso inadecuado de ropa muy ajustada o de tejidos muy elásticos o sintéticos. Inician los problemas o se perpetúan los problemas de obesidad, el uso de aerosoles, intentando dar una mejor cosmética a la zona que nos puede generar a dermatitis de contacto. Es mucho más frecuente en esta edad las vaginosis bacterianas entre las mujeres de edad fértil. ¿Esto por qué? Pues por el crecimiento exagerado de la flora aeróbica y anaeróbica. También es muy común y una de las principales causas de consulta la proliferación de hongos presentes como es la Candida albicans. Muy bien, en la menopausia, que es un estado pues ya especial en la mujer y motivo principal de la consulta, pues tenemos que por la inhibición estrogénica, en la deficiencia estrogénica, las paredes vaginales se vuelven más delgadas, se vuelven más secas, menos elásticas y es más posible que se irriten. El tejido genital externo suele disminuir,
se vuelve más delgado y también empezamos a tener mayores problemas de dermatitis por contacto. Las pacientes tienden a empezar a ponerse más productos, más cremas, más medicamentos, y entonces empezamos a tener más patología irritativa y de contacto. Dentro de esta edad es bien importante recordar esto, que pues ya está muy bien descrito en la literatura médica, que es el síndrome genitourinario de la menopausia, son todos este conjunto de síntomas cutáneos y urinarios que presentan las mujeres en este periodo de la vida. Son consecuencias de los cambios epiteliales producidos por el hipoestrogenismo, y dentro de estos síntomas cutáneos vamos a recordar pues la resequedad vaginal, el prurito como primera causa de problema, el ardor, que son progresivos, que suelen agravarse conforme se acentúa y se hace más grave las deficiencias de estrógeno. Tenemos que recordar que pueden venir asociados a síntomas urinarios como la disuria, que es el principal síntoma, la urgencia urinaria, incluso la incontinencia, que viene a agravar los periodos de dermatitis de contacto, el ardor uretral, las infecciones propiamente dichas del tracto urinario que se vuelven recurrentes, e incluso la presencia de hematuria. Y recordando que el diagnóstico de este síndrome pues se hace básicamente clínico. Entonces, ¿cuál sería el manejo por edad? Para hacer como un pequeño resumen. Bueno, pues en las niñas pues tenemos que marcar importantemente lo que es la higiene, manteniendo el pH neutro de la zona, usar jabones con un pH neutro o muy discretamente alcalinos para que no den problema. Le vamos a sumar a la higiene en las adolescentes, pues les vamos a cambiar ya idealmente el jabón y dejar ya un dermolimpiador ácido, tratar de no usar jabones para que no alcalinicen la zona, utilizar ropa adecuada, que no esté apretada, que tenga algodón, que tenga una buena ventilación, el control de la humedad, como comentábamos, el uso de las toallas, que muchas veces resecan de más, y obviamente enseñarles a evitar agentes irritantes o medicamentos que pudieran causar atrofias o corticoestropeos, como es el caso cuando utilizamos medicamentos con cortisona. En las mujeres ya más adultas, pues vamos a agregar la higiene, que se comparte con la fase del adolescente, todas las medidas que le vamos a decir al adolescente, pero vamos a empezar a agregar hidratantes externos, algunas veces ya hidratantes internos, y obviamente hay que tratar de mantenerles un equilibrio bacteriano. Entonces, como ven, pues solamente vamos sumando las indicaciones de cuidado básico por edad. Y por último, pues hablando de nuestra edad geriátrica, pues tendremos que agregar a todos los cuidados anteriores, pues el uso de estrógenos, se pueden usar tópicos, cuando los síntomas lo requieran, pues serán manejados por vía transcutánea, por vía oral, y obviamente podemos ya utilizar algunos productos antienvejecimiento para detener la sintomatología progresiva. Vamos a recordar rápidamente uno de los principales problemas de patología que tenemos en la zona genital, ya que mencionar todos pues sería bastante complejo y tardado. El prurito, lo que es el prurito vulvar. El prurito vulvar va a ser el principal síntoma incluso desde la niñez, y principal síntoma que nos lleva a la consulta ginecológica, a la consulta urológica cuando va la mujer y a la consulta dermatológica de la zona genital. Es una condición muy frecuente que las pacientes suelen interpretar como mala higiene o como infección micótica. Y entonces adoptan medidas muy agresivas de higiene, se tallan y se automedican y van produciendo con ello pues mayores problemas. El prurito vulvar afecta significativamente el bienestar psicológico y sexual de las personas. Puede llegar incluso a tener repercusiones bien importantes a nivel de depresión, ansiedad, y presentar incluso problemas psicológicos y psiquiátricos que tuviesen que ser manejados por especialistas en ello. Cabe aclarar que el prurito vaginal es un síntoma, no una enfermedad. Por lo tanto, no debemos de quedarnos como
simplemente con el término de que es comezón y le quito la comezón. Mejor habremos que buscar las causas subyacentes a él. Y para ello, pues vamos a mencionar algunas que puedan ser más frecuentes, también haciendo hincapié en los periodos de la vida. En la etapa prepuberal, pues recordemos, básicamente niños o personas con fondos atópicos, dermatitis atópica, que debido a esta falla en la barrera hidrolipídica, pues puede favorecer el efecto de irritación por ropa, por jabones, por cremas o por cualquier agente que pudieran estar poniendo en esa zona. También es una zona pues, que es susceptible, como en cualquier edad, a la irritación por orina, por traumatismos, a la presencia de heces fecales, a productos de aseo personal y de agentes tópicos. Entonces, en esta edad, pues básicamente los pruritos suelen estar más relacionados a dermatitis de contacto y a procesos infecciosos bacterianos, muchas veces dados por fallas aquí en la flora o por rascado propio de la paciente. En la parte de la menarquia a la menopausia, en todo este periodo de la vida, de la adolescencia a la menopausia, pues tenemos que considerar que hasta el 20-30% de las mujeres, si no es que yo pensaría que más, pues suelen tener en algún momento de su vida este síntoma, que se presenten este síntoma. Aquí les puse una lista bien grande de todo lo que nos lo puede generar. Entonces, pues va desde todo, desde el tiempo que pasamos sentados, lo que sudamos, la ropa, jabones, nos rasuramos, nos depilamos, tenemos relaciones sexuales, usamos toallas sanitarias, tapones, suavizantes de ropa, tintes de ropa, desinfectantes. Hablemos de fluidos corporales propios y extraños, orina, heces, semen, saliva, crema para manos, fragancias, uso de papeles perfumados, espermicidas, aerosoles para la higiene íntima, lubricantes, duchas, condones, barnices de las uñas con rascado, tópicos medicamentosos. Y pues aquí vamos a recordar los medicamentos más frecuentes que suelen ponerse las pacientes en la zona, desde espermicida, conservadores de los cosméticos, antifúngicos, remedios caseros, naturistas, cremas naturales que le dicen, cremas orgánicas, antibióticos. Bueno, es un mundo, anestesias, es un mundo de cosas que solemos utilizar durante estas edades. Entonces, pues viendo como todos estos factores agravantes, pues no es raro entender y darse cuenta que por qué la mayoría de las personas pues solemos tener en algún momento de la vida algún síntoma de prurito. Hablando de la posmenopausia, pues ahora viene, súmenle a todo lo anterior, pues la enfermedad geniturinaria de la menopausia de la que ya hablamos y afecciones patológicas agregadas. Principalmente vamos a recordar al líquen escleroso y atrófico como una, aunque aparentemente suele ser raro que llegue a nuestra consulta, la realidad es de que es una patología que si se busca, existe. Y recordemos también neoplasias, recordemos enfermedades ampollares, enfermedades de la colágena, etcétera. En otro periodo especial de la vida, pues tenemos la lactancia. Es una condición bien especial porque esto pues se presenta en mujeres jóvenes, no mujeres con problemas estrogénicos. Sin embargo, cuando entramos en esta fase, cuando se corta el parto, pues existe un estado hipoestrogénico transitorio que pues la paciente tiene que saber que puede tener algunas repercusiones de hipoestrogenismo que pueden causar pruritos similares como si estuvieran entrando a la menopausia. Afortunadamente, pues duran poco y son solamente transitorias. Otras etiologías de prurito, recordemos, pues procesos infecciosos, virales, micóticos, enfermedades de transmisión sexual, parasitosis, ectoparasitosis, infecciones bacterianas, etcétera. Tenemos también, recordemos, las dermatosis inflamatorias, la dermatitis seborreica, la psoriasis, el líquen plano, el líquen escleroso y atrófico. Tenemos también las enfermedades tumorales que habíamos comentado, enfermedad de Payet extramamaria, carcinomas vasocelulares, melanoma, etc. Entonces, pues, ¿qué necesitamos para hacer diagnóstico? Bueno, lo primero, pues una muy buena historia clínica.
Vamos a preguntar evolución de la patología, factores desencadenantes, esto es súper importante, historias de rascado con horarios hábitos de limpieza del paciente para identificar fuentes irritantes o alergenos, medicamentos utilizados, antecedentes ginecobstétricos, personales, patológicos, presencia de procesos de infecciones virales, antecedentes de atopia, de procesos inflamatorios cutáneos en otras zonas, algunas otras alteraciones de tipo de la colágena, síndrome de intestino irritable, síndrome de fatiga crónica, etcétera. Entonces, un buen examen interrogatorios al paciente. Siempre es importante recordar que el examen debe ser completo del área genital y no solamente del puntito donde dice la señora me da comezón. Entonces, es bien importante que contemos con una cama ginecológica con pierneras, que se haga una exploración en posición ginecológica, porque si lo hacemos en una camilla convencional no es adecuada la exploración, no podemos revisar hasta la zona perianal, debe estar en una zona bien iluminada, donde podamos estar enfrente de la paciente, haciendo una buena exploración de la piel, de la mucosa, mover los labios, mover los pliegues, revisar cómo está la piel pilosa, el nivel de humedad, si existen secreciones, qué características tiene el introito, qué características tiene el clítoris. Debemos de recordar si existen secreciones que no podamos diagnosticar clínicamente su etiología, pues habremos de realizar análisis de secreción de estos. Y obviamente aquí vienen desde cultivos o análisis físico, pH, etcétera. Pero y en caso de que fuese necesario, pues llegar a una biopsia de piel para estudio histopatológico. No olvidemos que dentro del tratamiento, pues es algo básico y muy importante, pues educar al paciente. Entonces, que el paciente entienda que esta piel tiene y requiere de ciertas indicaciones precisas de cuidado, que no son la planta de los pies para tallarlo, que debemos de evitar los irritantes, que es una zona que puede desarrollar también alergias, que debemos de hacer el aseo correcto como tiene que ser, que es una zona que en una gran cantidad de personas y en muchos momentos de la vida, pues vamos a necesitar emolientes, cremas suaves de base acuosa que le mantengan equilibrada la humedad. Debemos de implementar el tratamiento específico una vez identificado la etiología de nuestro prurito. Debemos de tratar o prevenir infecciones secundarias a este prurito y obviamente cuando el caso lo requiera y el paciente se encuentre con un estado ya ansioso o depresivo por el problema, pues el uso de algunos medicamentos sedantes o ansiolíticos o incluso el apoyo psicológico o psiquiátrico cuando así se requiere. Para concluir esta plática, pues les vamos a dejar como conclusión que los problemas de la zona genital pues afectan significativamente la calidad de vida de las mujeres. Es indispensable educar a las pacientes para que eviten la aplicación de irritantes o de alergenos potenciales y que además utilicen los más adecuados de acuerdo a cada situación personal. Recordemos que toda condición fisiológica o toda dermatosis, porque algunas veces serán condiciones y otras serán dermatosis, ya una vez bien identificada, pues deberá ser tratada de una manera específica. Solamente para recordar pues que en la actualidad pues ya contamos con líneas específicas para cuidados básicos de higiene íntima que pueden ser adyuvantes y sumarse y ser complementarios a nuestra terapéutica médica dermatológica, ginecológica u urológica. Y para ello pues contamos con leches, con aceites de limpieza, con cremas emolientes de muchos tipos, con cremas hidratantes, geles hidratantes y con óvulos hidratantes. Ya tenemos productos con probióticos para equilibrar la flora. Tenemos geles lubricantes adecuados para la actividad sexual y bueno, ya tenemos un gran mercado para poder prescribir y apoyar a nuestro paciente. Y ya por último, pues les recomiendo este webinar anterior que dio el doctor Joan Meléndez, es muy bueno. En él nos explica las aplicaciones de la línea que maneja de cum laude, que maneja nuestro patrocinador,
que la verdad vale la pena los 44 minutos que expone el doctor para conocer no solamente la línea, sino toda la aplicación que tiene sobre nuestros pacientes. Les agradezco mucho la atención y si tienen alguna duda, podemos iniciar. Doctora, te agradecemos muchísimo, pues toda la información que nos diste es muy vasta y muy clara sobre todo. Como bien dices, es una educación en la que hoy por hoy tenemos que estar más atentos y que justamente es tu especialidad es la que nos puede orientar muchísimo más en este sentido. Tenemos algunas preguntas, doctora, no sé si nos pudieras ayudar con ellas. Claro. Y la primera de ellas es si los pacientes que llegan con prurito vulvar necesariamente deberían de ser remitidas o referidas al dermatólogo o como bien lo mencionaste en tu plática, ¿no? Esta parte del ginecólogo se queda con el paciente o sería un mejor trato el que estuviera dándosele un seguimiento bajo tu especialidad. Fíjate que yo creo que primero, pues toda la gente debería de tener esa educación básica desde la niñez, ¿no? Entonces Claro. debería estar impartida incluso desde el pediatra cuando nace el bebé, enseñarle a la mamá cómo debe de cuidar las diferentes zonas corporales. Pero bueno, hablando ya en la parte médica, pues el médico general debiera de dar por lo menos la parte de los buenos hábitos en el cuidado de la zona genital. Entonces, desde no se aplique medicamentos no indicados, no se ponga cremas de cualquier lugar, no se ponga cosas con hierbas, no se ponga aceites, no se talle, no use ropa apretada. Entonces, todas estas indicaciones que comentamos, pues desde el médico general debieran de estar incluidas. Obviamente, cuando al mejorar los hábitos y mejorar las condiciones fisiológicas de la zona, hay persistencia del problema, entonces sí ya se tiene que remitir a un especialista, definitivamente. Que pudiésemos ser los dermatólogos, que claro, yo opino que somos los especialistas, pero claro que el médico internista, que el médico familiar, que el ginecólogo principalmente y el urólogo, pues debemos de estar preparados para hacer el diagnóstico, por lo menos, si no el tratamiento. Exactamente, claro que como lo mencionas, llega un momento en el que el tratamiento ya no es de un cuidado general, sino ya más específico. Y eso es bien importante. Ahora bien, también para un paciente, no solo con prurito vulvar, como lo mencionábamos, sino ya en un líquen escleroso. Esta sí debería ser una patología directamente atendida por ustedes para poder dar un mejor resultado al paciente. ¿Es así? Sí, y el ginecólogo. Creo que al ginecólogo le falta un poquito más de querer saber más de la piel, porque obviamente ellos manejan esa zona, ellos deberían ser los reyes de la zona, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero nosotros somos los reyes de la piel. Entonces, pues yo creo que el líquen escleroso atrófico puede ser diagnosticado o sospechado por el ginecólogo y perfectamente bien tratado por el dermatólogo. Sí, por supuesto. Yo creo que finalmente los esfuerzos suman y evidentemente la experiencia que cada uno de ustedes tiene, pues es lo que lleva justamente al mejor resultado con el paciente, ¿verdad? Por otra parte, también, en particular, doctora, cuando estamos hablando de pacientes que están utilizando tratamientos, como bien lo mencionaste, ¿no? Hay algunas alternativas que generan alguna sintomatología, sobre todo cuando estás hablando del tratamiento de acné y que el paciente está sometido a un tratamiento ya en un acné severo, a la ingesta de isotretinoínas. Eh, eh, ¿Qué tratamiento o cuál debería de ser el cuidado que ya en el área genital el paciente tuviera que llevar? Sí, los cuidados básicos, siempre decirles, sobre todo que no froten, porque es muy común que el paciente cuando tiene comezón, pues tiende a frotar, tiene el prurito y tiende a estarse frotando, ¿no? Y sí, fíjate que sí me ha pasado con pacientes que toman isotretinoína, sobre todo con dosis relativamente alta, que sí tienen ciertas manifestaciones genitales.
En ellos se les sugiere mejorar no aplicar jabones, dejar dermolimpiadores del tipo ácido que traigan un pH máximo al 5, entre 4.5 y 5. Jamás poner neutros, porque son pH 7 o alcalinos. Obviamente no usar mucho pantiprotector, porque como es una zona que se va a secar, el pantiprotector les va a dar dermatitis por contacto. Y sobre todo porque ya la mayoría de las adolescentes se depilan o se rasuran la zona. Sí, Entonces, claro. el vello púbico ayuda a mantener, a equilibrar esa humedad. Y cuando lo quitamos, pues nos cambia completamente el ambiente. Es como quitarle los árboles a un campo, entonces se va a secar. Entonces sí hay que darles el cuidado. En la zona de piel, con cremas emolientes. Y en las zonas de mucosas, con cremageles o con geles hidratantes. Entonces es lo que se les tiene que dar, así como les cuidamos los labios, les cuidamos la nariz, los ojos, la piel, también debiéramos, aunque la realidad no siempre lo hacemos, Sí, casi siempre lo hacemos cuando el paciente se queja, pero exacto. Por supuesto. Ahora bien, doctora, en este caso, la utilización de prebióticos también sumaría a que tuviera una mejor flora vaginal, que esta microbiota estuviera más fortalecida también. sí, fíjate que actualmente pues está muy en auge todo esto de los prebióticos y los probióticos. Exacto. Eh, Funcionan muy bien. La verdad es de que con un buen aseo adecuado, un buen hidratante, un buen emoliente y el uso de probióticos, tanto tópicos y se pueden usar orales también, nos ayuda muchísimo a mejorar la patologías atópicas y los problemas recidivantes de cándida. Entonces, funcionan bastante bien. Excelente. Y particularmente hablando de probióticos y prebióticos, ¿qué experiencia y qué sabor de boca te ha dejado el prebiótico de Cum Laude Lab? Bien, bastante bien. La verdad es que funciona, a mí me gustan esta línea en especial a mí me gusta, por eso precisamente salió el comentario al inicio por el que surgió esta plática, porque me gusta la línea y a diferencia de otras líneas comerciales, pues trae estos probióticos, sobre todo para las mujeres que que estamos en zona de climaterio y menopausia, Claro. funcionan bastante bien. La verdad es que a mí me gusta, buena experiencia con líquen escleroso y atrófico, que Exacto. tienen también patología, pues que independientemente de su líquen escleroso y atrófico, tienen pues otras sintomatologías propias de la menopausia, ¿no? Entonces también lo he usado con buena experiencia. Exactamente. Entonces, pues bueno, nos preguntaban justamente si podíamos dar ejemplo de probióticos, pero bueno, alineándonos un poquito a esta alternativa que da Cum Laude Lab, la presentación que tenemos es Prebiotic, ¿sí? Que son prebióticos, ya no es un lactobacilo como tal o un microorganismo vivo, sino este elemento que finalmente es una fibra que tiene mejor respuesta justamente como bien lo mencionas, ¿no? La alternativa de utilizar prebióticos nos da una respuesta más rápida para la repoblación justamente de lactobacilos. Ahora bien, doctora, en particular de los productos que se utilizan y esta parte que platicábamos anteriormente sobre por qué el dermatólogo también debería de ver zona genital. Como bien decías hace un momento, esa área del ginecólogo, ¿no? Pero tú invitarías a que también el dermatólogo incursionara en esta parte y también tuviera un papel relevante para el tratamiento de cualquier padecimiento de la zona íntima. El dermatólogo. Sí, como tal, tú invitarías a tus colegas dermatólogos a que tuvieran mayor injerencia en el tratamiento de la zona íntima. Totalmente, ¿eh? Y creo que es una zona que aunque la hemos olvidado un poquito, porque me agrego, casi siempre nada más cuando el paciente viene y, doctora, tengo tal molestia, ¿no? Pero de repente uno no lo recuerda.
o nos gana el tiempo de la consulta por otra patología y perdemos como la dimensión ahí. Pero creo que es un área de oportunidad que regresa. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo estoy armando precisamente ya de manera privada una clínica de vulva, precisamente. Entonces, pues la idea es que trabajemos pues en conjunto ginecólogo-dermatólogo y entonces pues vas asesorado por alguien que sabe mucho de ginecología y por alguien Claro. que sabe mucho de dermatología. Entonces creo que el beneficio directo pues es del paciente, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Al final del camino, como dices, es el paciente de repente tiene como te tiene más ubicado a ti para el cuidado de la piel y también es como una culpa compartida, ¿no? Yo paciente no te pregunto y el dermatólogo ya incursionar y está padrísimo esto que nos cuenta sobre esta clínica justamente para el cuidado de zona íntima. Ahora, doctora, también tenemos una pregunta sobre esta parte de la foliculitis después, posterior a las depilaciones. Hoy sabemos que la depilación láser es un sí o sí a partir de algunos en la plena desarrollo ya sexual empiezan a querer justamente llegar a esta depilación de la zona genital y obviamente se genera esta foliculitis. ¿Qué productos de Cum Laude Lab recomiendas justamente para mejorar esta situación? El hidratante externo y el jabón de uso diario. Ok, El perfecto. dermolimpiador de uso diario, porque no es jabón. Sí, claro. Es, Ahora, es, inmediatamente a la depilación, perdón, que te interrumpí, inmediatamente a la depilación o los primeros días posteriores a la depilación, ¿indicarías alguna presentación o algún otro producto de Cum Laude? no da ningún problema si la depilación no quemó epidermis. Ok, Entonces, no tenemos por qué. Siempre va a haber una discreta foliculitis perifolicular posterior a la depilación, correcto. que se considera normal e incluso es como un punto final de que buscamos dentro de la depilación, que haga una discreto enrojecimiento eritema en perifolicular, pero no que nos queme la epidermis. Obviamente, si hay una quemadura de epidermis, pues ya tenemos que dar el manejo propio de la quemadura. O sea, tenemos que identificarla y dar el manejo. Pero si no, si la depilación estuvo perfectamente bien realizada, la verdad es de que tú puedes llegar a tu casa, ya no tienes eritema y te Claro. puedes dar una ducha, ponerte tu hidratante externo, asearte adecuadamente y no hay absolutamente ningún problema. Correcto. Ahora, ¿qué otro tratamiento recomendarías tú como hidratantes y emolientes para la zona íntima? Te voy a decir cuál me encanta a mí en forma personal y que le recomiendo a todas mis pacientes y a todas mis amigas. El de antienvejecimiento, el de rejuvenecimiento. Entonces, ese es muy aceptable para las pacientes arriba de los 40, que estamos ya en climaterio. Entonces, es muy preventivo. Yo se los asocio regularmente el de rejuvenecimiento, más bien, con el hidratante. Entonces, bastante buena respuesta, su dermolimpiador y se acabó. Excelente. Nos preguntan, doctora, y creo que me gusta esta participación de uno de nuestros médicos, doctora Morán. Muchísimas gracias por tu participación. Nos dice la doctora que si podíamos hacer preguntas no solo sobre la línea comercial, pero creo que Cum Laude nos obliga a hablar de Cum Laude porque es la primera vez que en México se cuenta con una línea tan vasta justamente para el tratamiento y el cuidado y la salud íntima. Con tu experiencia, lo que actualmente tienes en el mercado, si tú tuvieras que hacer algún comentario sobre las alternativas y tratamientos que hay, si te salta siempre la palabra cum laude o de repente dices, creo que en esta parte pudiéramos buscar otro tipo de alternativa. Y siendo siempre bien francos, ¿no? Sí, la verdad, sí. O sea, yo creo que los médicos éticos Sí, no nos casamos con las marcas. excelente. Casamos con el diagnóstico y con la buena respuesta para el paciente. Entonces, éticamente hablando, ¿no? Claro, Sí, algunos hay pacientes que les puedo dar indicación de otra línea, claro está. Algunas veces por un motivo un poquito económico, podríamos decirlo. Algunas otras veces porque creo que pudiese funcionarles mejor alguna otra opción. Mm, pero la realidad es de que a mí me gusta esta línea porque me ha dado buen resultado.
sí tiene opciones terapéuticas y que no tienen otras líneas, entonces también nos podemos agarrar un poquito de ahí. Claro. Pero para ser honesta, creo que sí hay campo para otras líneas, no vamos a decir cuáles, pero sí, sí hay campo. Pero para todo hay pacientes y somos muchos. Entonces creo Exactamente. que siempre aparte es buena la competencia, ¿no? Porque la competencia hace que se mejore todo. Entonces, Exactamente. sí, sin problema, podemos sugerir algunas otras líneas sin ningún problema. Claro, y bueno, el comentario iba justamente también encaminado a que de repente, pues sí, la línea de Cum Laude del LAB es muy vasta y te da muchas opciones, ¿no? Entonces no es estar casado totalmente con la línea, sino que personaliza demasiado el tratamiento. O sea, nos dan presentaciones para cada una de los. En sequedad tenemos 6 presentaciones que permite elegir en una variedad, porque no todas las mujeres tenemos la misma sequedad, ni todas cursamos por la misma vaginitis o vaginosis, ¿no? Te mandan muchísimos saludos, doctora, la doctora Cristina Liébana de Querétaro. Te agradece muchísimo la plática y los consejos. Y una pregunta, doctora, ¿das algunas pláticas? ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? ¿Estás dando algunas pláticas en línea, consultas? ¿Cómo pueden contactarte, doctora? Ay, pues mira, solamente doy pláticas bajo invitación. Estamos en redes sociales en @cpiel, @cpiel, así como aparece en la pantalla. Eh, y bueno, con mucho gusto les doy el tema que gusten. No, no lo hago por mi cuenta, realmente prefiero que me inviten y les hablo con patrocinador o sin patrocinador. No hay. Excelente, doctora. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Poner siempre por delante la salud de los pacientes, la integridad de los pacientes y al final del camino creo que eso es lo que habla de lo que mencionabas hace un rato, de esta ética en la que tú tengas que tomar una decisión clara y concisa de algún producto de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? Muchísimas gracias. Y pues bueno, no tenemos alguna otra pregunta. Carlos, ¿alguna pregunta que tengas tú en chat también? Listo. Pues doctora, verdaderamente fue un placer, te agradecemos muchísimo. Los seguimos invitando a estos webinars, ¿sí? En esta Auvernia Education, que está siempre buscando tenerlos actualizados y poder llegar a ustedes con la mejor información. Nuestras redes sociales, siempre en Auvernia Oficial, en Instagram Oficial, en YouTube, que es justamente esta plataforma de Education. De Spotify también tenemos ya nuestra participación con algunos posteos y algunos audios y por supuesto también Auvernia Oficial para Facebook, quien nos sigue en estas redes. Entonces, al final del camino queremos estar cerca de ustedes, queremos estar siempre de la mano, llevándolos pues en esta ardua tarea que es el bienestar de los pacientes, porque al final del camino creo que el trabajo en conjunto, ¿sí? El poder dar las alternativas y que ustedes cuenten justamente con los elementos necesarios para poder ayudar a sus pacientes, pues bueno, es una tarea compartida. Doctora Araceli, te agradecemos muchísimo. De verdad, muchísimas gracias. Carlos Castañeda también te envía saludos. Muchísimas gracias por la plática, doctora. No sé si quieras decirnos algo más. Pues no, pues muchas gracias a ustedes. Ojalá que algo se haya aportado al recordatorio, porque seguramente que todos los dermatólogos y que estamos aquí conectados, pues manejamos esta información, pero a veces pues lo olvidamos. Y ya para concluir, creo que la línea, aunque me declaro que no tengo conflicto de intereses, me gusta la línea en forma personal, porque sobre todo para el buen hábito del cuidado de la zona, que algunas Muchísimas. veces podemos tener aplicación terapéutica también, porque va parte de los cuidados diarios, pero somos más las no enfermas que las enfermas. Entonces creo que podemos sugerir una buena marca, un buen cuidado, y pues también las invito a todas las que están conectadas que lo usen en forma personal para que se convenzan por sí mismas.
Excelente, doctora, te agradecemos muchísimo y pues efectivamente cuidémonos nosotras, cuidemos de las mujeres cercanas y hagamos llegar toda la información que nos pueda llevar a este estilo de vida donde tengamos una rutina de salud íntima en lugar de tener que resolver una enfermedad. Así Muchísimas es. gracias, doctora, que tengas excelente noche y estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos los médicos que se conectaron. Que tengan excelente noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego.